cuando una cultura es descrita por alguien que pertenece a otra cultura y además ocupa una posición de autoridad? Esta pregunta es fundamental para analizar la relación de Michoacán, estudiada por Rodolfo Fernández en su texto Retórica y colonización de Nueva España, el caso de la relación de Michoacán. La retórica puede entenderse como el conjunto de recursos utilizados para construir un discurso capaz de convencer, persuadir o provocar una determinada reacción en quienes lo escuchan o lo leen. En este caso, la retórica no funciona únicamente como una forma de escribir. También participa en la construcción de una determinada imagen de los pueblos indígenas y de quienes ejercían el poder colonial. La relación de Michoacán fue elaborada en el siglo XVI y estaba dirigida aparentemente al virrey Antonio de Mendoza. Fernández señala que su prólogo utiliza recursos propios de la retórica clásica, especialmente del exordio. Uno de los recursos identificados es la falsa modestia. El recopilador presenta sus propias dificultades y afirma que no se consideraba suficientemente capaz para realizar la investigación. Sin embargo, esta aparentemente humildad funciona como una estrategia para generar confianza y benevolencia en el destinatario. Otro recurso fundamental es la combinación entre elogio y censura. Por un lado, el virrey y los religiosos son presentados de manera positiva. Mendoza aparece como un gobernante justo, prudente y prácticamente elegido por Dios para gobernar la Nueva España. Por otro lado, los indígenas son descritos mediante términos negativos relacionados con la idolatría, los vicios y la falta de conocimiento, además la ausencia de las determinadas virtudes. Esto genera una oposición muy clara. Por un lado, aparecen los españoles y los evangelizadores como representantes de la razón, la religión y el orden. Por el otro, los indígenas aparecen asociados como un pasado que debe ser corregido. Fernández señala que en el discurso llega a presentar la conversión al cristianismo como una transformación positiva a los indígenas. De esta manera, la evangelización no aparece solamente como una imposición religiosa, sino como una propuesta y una supuesta labor de educación y civilización. Aquí encontramos uno de los mecanismos más importantes de la colonización, la construcción de un discurso que presenta la intervención del grupo dominante como necesaria y beneficiosa. Otro aspecto fundamental es la traducción. El recopilador se presenta como un intérprete de los ancianos indígenas. Explica que intenta conservar de manera habitual el cómo hablan, pero también reconoce que en algunos casos agrega explicaciones para que los lectores puedan convencerlas. Esto significa que el lector no recibe directamente la voz indígena, la recibe a través de un mediador que traduce, organiza y explica. Por eso, la relación de Michoacán no debe considerarse simplemente como un reflejo transparente de la cultura purépecha. Es también una construcción discursiva. Además, Fernández identifica otro recurso, como la tópica, la expecta, la argumentación, la deliberativa y un uso, elogio y vituperio. Los relatos indígenas podrían convertirse en ejemplos de comportamientos considerados correctos o incorrectos dentro del sistema moral del recopilador. Entonces, podemos observar que conocer al otro también podría convertirse en una forma de ejercer poder sobre él. Aunque actualmente vivimos en un contexto completamente diferente, algunos mecanismos narrativos pueden seguir apareciendo. Por ejemplo, un determinado discurso político, mediáticos o incluso educativos pueden construirse una oposición entre quienes supuestamente representan el conocimiento, el progreso y la modernidad y quienes son presentados como atrasados, ignorantes o necesitados de ser corregidos. Esto puede suceder cuando se habla de comunidades indígenas, pobreza, educación o desarrollo. La pregunta crítica sería, ¿quiénes tienen el derecho de defender qué significa progreso? ¿Quiénes deciden qué conocimientos son válidos? ¿Y quiénes es presentado como alguien que necesita ser transformado? Estas preguntas permiten reconocer que el poder también funciona mediante el lenguaje y la narrativa. Como reflexión final, entonces podemos entender cómo podemos descolonizar el lenguaje. Una forma es cuestionar las categorías con las que describimos a otra persona y reconocer que ninguna perspectiva es completamente neutral. También es necesario escuchar directamente las voces de los grupos que históricamente han sido descritos por otros y reconocer sus propios conceptos, lenguas, conocimientos y formas de interpretar el mundo. En este proceso, la educación tiene un papel fundamental. Educar no debería significar imponer una única manera de comprender la realidad, sino desarrollar la capacidad de analizar críticamente quiénes producen el conocimiento,
desde qué posición lo produce y qué relaciones de poder pueden reproducir. Estudiar la relación de Michoacán nos permite entender que la colonización no ocurrió solamente mediante la conquista militar o la imposición de instituciones, también se construyó mediante palabras, categoría y narrativas. Y reconocer esas formas de poder es el primer paso para transformar la manera en que hablamos de los demás y de nosotros mismos.